Qué gusto, Pati, reencontrarnos. Sí, ha sido el reto de la vida, la verdad. Pero ahí vamos. No sabes cómo te va a servir para tu trabajo, porque si hay algo que te pone en perspectiva las cosas, es un hijo. Automáticamente uno se da cuenta qué cosa importa, qué cosa no importa, a quién le prestamos atención, a quién ignoramos, por dónde vamos, por dónde no vamos. Los niñitos se vuelven así desde que nacen en una brújula. Así que bienvenida a tu brújula, Paula. Gracias, Pati. Cuéntanos un poco cómo estás viendo la realidad nacional. Acabamos de ver este proyecto de ley que, por más que el ministro de Justicia, que se ha convertido como en el negador oficial de este gobierno, diga que esto no tiene nada que ver con un principio autoritario, bueno, es como, ya hasta preguntárselo es ocioso, ¿no es cierto? La señora Boluarte no piensa cambiar de estrategia, claramente, ¿no? No, claramente, yo creo que se ha convencido, probablemente también viendo los respaldos de algunas de las fuerzas en el Congreso, que puede, diciéndolo en términos coloquiales, hacerse la que no pasa nada, ¿no? Y extender, estirar, poner este tipo de mecanismos autoritarios un poco distantes de ella, pero colocarlos, es decir, no sale ella a defender esta norma, ¿no? Y tratar de ver el tiempo pasar para que no lleguemos a tener un adelanto de luz. ¿No? Creo que un poco que la estrategia para ella está siendo esa, un conjunto de mecanismos vinculados al autoritarismo, es innegable, estoy totalmente de acuerdo, además es que es de manual, donde el control el generar miedo, el intento de controlar a la ciudadanía empleando mecanismos de fuerza, como pueden ser los aumentos de pena, los mecanismos judiciales, son de manual, del manual del autoritarismo, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo, a ella no la oímos tanto, ¿no? Trata de mantener su imagen más bien vinculada a determinadas obras sociales, determinadas inauguraciones, de modo que puede tratar de pasar piola y tratar de así alargar el tiempo. La pregunta es si en realidad sí las manifestaciones le van a permitir seguir pasando el tiempo. Estamos en mes de carnavales, eso no significa que luego no vayan a reavivarse las protestas. Tradicionalmente, Paula, las protestas de cualquier tipo bajan en esta época del año porque sí, son épocas de festividades en buena parte de nuestro país y además porque los huaicos no te permiten movilizarte, así de sencillo, porque se te cierran carreteras, en fin, el clima se pone pesado. Ahora, Paula, hay una característica de los gobiernos autoritarios exitosos que me parece que Dina Boluarte no tiene, y es que se tienen que fundar sobre la base de no quiero decir complicidad, pero anuencia de la población. El otro día estaba viendo justo, se los recomiendo porque como dice Paula es de manual, hay un documental en Netflix de cómo se convirtieron en tiranos y analiza distintos casos, y efectivamente está de manual, pero todos, desde Hitler hasta Idi Amin, al que veamos en el momento en que Fujimori, por poner un caso cercano, en el momento que logra imponer una actitud antidemocrática o autoritaria, lo hace porque la población está desesperada por orden, desesperada por soluciones y lo deja hacer. Pero Dina Boluarte no tiene eso, Paula. Entonces, ¿sobre la base de qué piensa imponer su policía, su ley, su garrote? Cuando la gente no la quiere escuchar, ¿no? Yo lo que pasa es que intuyo que es consciente de que su posición autoritaria no es posible de mantener en el largo plazo. Es decir, construir un autoritarismo de largo plazo no es factible para este gobierno. No creo que estén pensando en cómo reelegirse el 2026, ¿no? O cómo evitar una elección y mantener su gobierno por 5 años. Creo que se tratan de acciones autoritarias vinculadas con lograr mantenerse en ese plazo, ¿no? Al plazo que originalmente tenían, como una forma de garantizar su gestión y sus acuerdos con determinadas organizaciones políticas. No hay que olvidarnos que 3 días antes del autogolpe de Pedro Castillo a Dina Boluarte, el Congreso le archivó las denuncias que el Congreso mismo había promovido durante meses. Además, Paula, por una razón tan obvia, y es que, claro, primero se querían deshacer del paquete completo. Cuando se dieron cuenta que si esto ocurría se tenían que ir ellos, buscaron la manera de decirle a Boluarte,
mira, cuando se caiga Castillo, quédate tú y nosotros te sostenemos. El problema, o sea, digamos, es que a Boluarte no le costó nada llegar a donde estaba y no le debía ese favor al Congreso de la República. Podría haber usado ese capital político en su favor, pero no lo hizo, ¿no? Probablemente calculaba que los 86 votos para una vacancia eran mucho más fáciles en su caso, porque Perú Libre no se iba a cortar en nada en colocar el voto a favor de una vacancia para ella, ¿no? Entonces, creo que en ese cálculo de tener que devolver favor político y de manejar y de permanecer ella en el poder, al menos hasta el 2026, es que están todas las medidas que haga falta tomar para poder garantizar esa permanencia y que probablemente otros actores políticos que puedan estar pensando en su futuro posterior al 2026 encuentran convenientes. Es el punto, ahí hay un punto importante, porque si algo sostiene a Boluarte es un Congreso, claramente, que no va a votar para sacarla porque ellos no se piensan ir a ninguna parte. Y mira que ahí hasta los de izquierda creo que hacen bulla porque saben que no se van a ir, o sea, que son los menos. Entonces, hago bulla para parecer que quiero irme, pero en realidad no me quiero ir, ¿no es cierto? Tiene una base en Lima interesante porque ni siquiera diríamos que es mayoritaria, es poderosa. Es una base con poder económico, es una base con poder mediático que me pareciera que le ha generado como una burbuja, porque claro, si los medios de comunicación más poderosos te apoyan y te sacan titulares, por ejemplo, alentando tu actitud autoritaria, te la crees. Me impresiona la lectura tan errada de Dina Boluarte sobre una realidad que es mucho más grande, viniendo ella de una parte del país que no formaba. O sea, eso lo puede esperar de un político que nunca ha salido de su cascarón, pero Dina Boluarte no venía de ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto la puede sostener ese triángulo, digamos, de poder económico, empresarial, poder político en el Congreso y ella en el Ejecutivo? ¿Es una fórmula que puede imponerla mucho tiempo más, que la puede sostener hasta el 2026? Creo que es una fórmula que está jugando a sostenerla hasta que la movilización, explote, digamos, se diluya, ¿no? Y que donde está la posibilidad de quiebre es más bien si la movilización explota y todos estos actores empiezan a percibir que tiene más costos para ellos mantenerla que ir a una nueva elección. ¿Qué estoy diciendo? Hace algunas semanas, cuando la movilización estaba más álgida, hace un par de semanas nada más, los gremios como los microempresarios salieron a pedir que la presidenta promueva un adelanto de elecciones, porque perciben que entonces empieza a tener más costos para ellos. Para los partidos políticos, si llegan a percibir que, oye, sus propios votantes, sus propias bases se les dan la vuelta, entonces quizás se vean más tentados a forzar que haya una discusión en el Congreso de adelanto de elecciones o a decirle, mira, igual te vamos a vacar, ¿no? Entonces creo que esos actores que ahora mismo, como bien dices, están jugando en pared con ella, que no son actores mayoritarios, son actores de poder, e incluso diría, no solo los actores económicos y mediáticos, sino un conjunto ciudadano minoritario también que intenta mantener ese tipo de orden. Estamos hablando de una sociedad que tiende a una democracia precaria, entonces los principios, parece que lo único democrático es votar, pero todos los otros principios vinculados a la manifestación, a escuchar a la ciudadanía y etcétera, no están siendo considerados. Entonces, mantener esas lógicas de poder les vienen bien a un conjunto de ciudadanos que tienen otras formas de poder también y de influencia en la sociedad. Que además no es nada nuevo, ¿no es cierto? Un presidente siempre ha necesitado en el Perú tener más o menos contento al poder económico para que lo dejen chambear. Ahí lo tenías, por ejemplo, Humala, que no lo dejaban ni pestañear, ¿no es cierto? Cada vez que sacaba una ley o algo que afectaba los intereses de alguien. Y eso es el ABC de la política peruana. El problema es que eso ocurra con una presidenta como Dina Boluarte, dado su origen. Eso es lo que lo hace más indignante, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que, digamos, desmitificar el origen, ¿no? El origen en algunos casos puede efectivamente hacerte más afín a las realidades cercanas a ello, o puede sencillamente rechazar ese pensamiento o esa lógica de solidaridad, si quieres decirlo de alguna manera, y tener una actitud política que tenga que ver con el mantenimiento de mi propio poder. Y si para el mantenimiento de mi propio poder he de dejar de lado cualquier otro principio, lo hago. Por eso decía yo esta lógica de la democracia precaria.
si para permanecer yo en el poder, en este punto además no es solo permanecer en el poder, es salvarme de la cárcel el mayor tiempo posible, porque lo cierto es que antes o después, sean los tribunales nacionales o los internacionales, alguien va a procesar a Dina Boluarte y al señor Otárola por los acontecimientos de estos meses y las muertes de estos meses. Además, ahí es cuando a Dina Boluarte se le puede empezar a desinflar el pastel. A ver, hemos visto al señor Dionisio Romero metido hasta el cogote en problemas por haberle dado plata a una campaña, ni siquiera a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y además en problemas legales. Hoy, a ver, ¿qué tenemos? Empresarios ofreciéndole a la presidenta Boluarte traer bombas lacrimógenas, empresarios directamente financiando a una policía que está cometiendo atentados contra derechos humanos. Yo no digo que detrás de eso haya una mala intención, pero a la hora que la señora Boluarte caiga, si es que se descuidan, les va a salpicar. Entonces, en cualquier momento, no hay nada más volátil que nuestra clase empresarial. Nada más volátil en el apoyo de sus lealtades políticas. Ahí tienen, Nadine era la cereza de la torta. Y un día la odiaron, no sé muy bien por qué, seguro que se lo ganó, y le voltearon la virgen. O sea, Boluarte sustenta su legitimidad sobre la base de patas muy débiles, porque la otra es el Congreso, que por favor, ¿qué se puede esperar de mañana los congresistas cambian de opinión en 2 segundos y la sacan, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, por eso planteo que creo que ahora mismo ella está jugando cualquier estrategia que le permita permanecer en el poder sin pensar en lo ideológico, manteniéndose fuera de la democracia si hace falta, de nuevo, pensando en democracia no solo como procesos electorales, pero que efectivamente se apoya en un conjunto de actores cuya lealtad depende de sus propias conveniencias, ¿no? Y ahí a mí me parece sumamente interesante en el Congreso tener en consideración el caso, por ejemplo, de Alianza por el Progreso. Yo creo que Alianza por el Progreso la va a respaldar o medianamente respaldar, aunque ahora vota a favor de un adelanto de elecciones, pero bueno, como lo ha votado el Congreso, ¿no? Discútanlo y ya sabremos cuándo se discutirá. Pero que puede permitirse esa postura porque en el norte, por ejemplo, las movilizaciones, que son su bastión, las movilizaciones no han sido tan fuertes. Así es. ¿Qué pasa si el norte empieza a movilizarse? Probablemente un partido como este tendrá que cuestionarse, se cuestionará si puede o no puede seguir respaldando un gobierno como el de Boluarte. Y eso puede ocurrir en los distintos bastiones de los parlamentarios, puede ocurrir con los intereses económicos, que no solamente pasan por los actores de poder económico como tal, sino por quienes financian las campañas de cada uno de esos 130 que están ahí ahora. Entonces puede haber también un momento de presión a ese propio Congreso y a esos partidos para la salida de la señora Boluarte. Son apoyos bien débiles, probablemente por eso también interesa tanto la represión, porque si yo mantengo a la ciudadanía controlada, no contenta, no en paz, controlada mediante estos mecanismos de represión, entonces existen menos posibilidades de que generen incentivos negativos para que los otros me abandonen. Entonces, si estos están tranquilos y no se movilizan, los actores políticos que temen a sus votantes no se moverán, ¿no? Paula, una pregunta, porque hay mucha discusión sobre si es conveniente o no el adelanto de elecciones o la renuncia de Boluarte. Yo creo que ese no es el punto de discusión. Yo creo que claramente más laberinto político no nos hace bien a nadie. El problema es si se puede o no sostener un gobierno de esta naturaleza. No lo que debería pasar, sino, para decirlo con todas sus letras, ¿es el autoritarismo y la mano dura una vía para que Dina Boluarte se quede en el gobierno, o la historia demuestra que esas salidas al final lo único que hacen es que te vas igual, solo que el costo fue mucho más alto? Yo creo que efectivamente no es sostenible en el largo plazo, va siendo una sociedad ingobernable, porque estamos hablando de mecanismos autoritarios que, como bien dices, no tienen el respaldo de la ciudadanía, sino todo lo contrario, pueden seguir generando cada vez más y más movilización social de distinto tipo. No pensemos en la movilización solamente como esas grandes protestas que se hacen una sola, ¿no? De una sola, sino distintas formas de movilización, que creo que es una cosa que estamos empezando a ver, van haciendo el país ingobernable y van haciendo, por tanto, cada vez más imposible la gestión. Pero yo creo que hay incluso una cosa más de fondo. Las elecciones, un adelanto de elecciones puede traer más de lo mismo, sí, puede generarnos mayor complicación, sí. O peor. Pero un adelanto de elecciones puede también permitirnos
tener actores más legítimos para dialogar, sencillamente porque sean nuevos, porque partan de cero, digamos, ¿ya? Pero incluso más a fondo, adelantar las elecciones puede ayudar a frenar un poco la movilización y, por tanto, a que haya menos represión. Es decir, adelantar las elecciones puede salvar vidas. Así de sencillo. Para mí es así de simple. Es incluso más básico que cómo mejoramos nuestra política. Es que cada vez que ha habido movilizaciones grandes hemos tenido que lamentar 10 muertos, 18 muertos, 2 muertos, 1. ¿No? Frenemos eso. Y creo que la vida de un solo peruano o peruana ya es lo suficientemente valiosa como para que, digamos, adelantemos de una vez, veamos cuáles pueden ser las salidas a este conflicto y luego tendremos que volver a pensar en cómo reformamos la política, en qué tipo de partidos, en qué actores, pero necesitamos una salida que haga que dejemos de tener que contar víctimas del conflicto. Pero para eso, Paula, la vida tendría que ser un valor y no lo que estoy segura que muchos que escuchan esto piensan, que es como, ay, qué románticas esta chica, ¿no? Ay, pobrecitas, qué románticas, ¿no? La vida se ha vuelto un tema negociable. O sea, y, por supuesto, yo lo he dicho y lo voy a repetir, y la vida de ciertos peruanos vale mucho menos que la de otros, ¿no es cierto? Entonces, a ver, 8 peruanos muertos me generan una crisis, no, los matamos, ¿no? Un limeño muerto, ya, entonces en Lima cuídate, ¿no? En Lima necesitamos menos muertos porque si no la cosa se intibrian, ¿no? Se nos puede descolocar, ¿no? Es trágico porque cuando reclamamos seguridad ciudadana, que es un reclamo que tenemos sobre todo en Lima muy activo, ¿qué estamos reclamando? Nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a que el asaltante no venga y nos dispare. ¿No es cierto? Cuando reclamamos mejor transporte, ¿qué estamos reclamando también? También nuestro derecho a la vida, que el bus en el que vamos no se choque porque el conductor va recogiendo pasajeros a la loca, ¿no es cierto? Y así podemos seguir avanzando en un conjunto de reclamos ciudadanos que están vinculados con el derecho a la vida. Bueno, reclamar que la policía no dispare a los manifestantes, encuentre otras formas de dialogar, negociar. Hemos visto imágenes, además, de la policía en Ica, por ejemplo, ¿no es cierto?, dialogando, permitiendo, consiguiendo que se desbloquee la carretera mediante el diálogo social. Bueno, esos son mecanismos que respetan el derecho a la vida. Cuando reclamamos que no haya disparos, que no haya ese tipo de represión, estamos reclamando eso, ninguna otra cosa más. Y a partir de allí puede haber un diálogo político en el que las distintas fuerzas digan, mira, esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, adelantemos elecciones y a lo mejor gana alguien que tú no quieres, discutan o no discutan la nueva constitución, pero dejemos de enfrentarnos a este nivel de represión, que no es otra forma que más violaciones al derecho a la vida, que, como digo, reclamamos en distintos aspectos del día a día todos los ciudadanos y ciudadanas, los que estamos a favor o en contra o no opinamos sobre las protestas que se están dando. Ay, ojalá que ese discurso imperara. No me parece que está lo peor de todo, Paula, es que ni siquiera, no me parece que esté en el horizonte de quienes tiene que estar, que son los que toman decisiones. Porque ya que en el Twitter la gente pida más bala o que un periodista alucinado pida que bombardeen, ese es su problema. Él puede hablar idioteces, pero que el gobierno abrace ese discurso y esa mirada sobre la vida de los peruanos, realmente, hasta que no le caiga el que pide que bombardeen al vecino, hasta que la bomba no le caiga en la cabeza, no se va a dar cuenta de lo que está pidiendo. Está pidiendo que el Estado use su fuerza contra un ciudadano, pero el Estado hoy día la usa contra el ciudadano que no te cae bien y mañana la usa contra ti. Pero esa lección no hemos aprendido todavía, Paula. Muchísimas gracias por estar con nosotros y magnífico tenerte de vuelta y poder conversar nuevamente contigo. Un gusto, Pati. Nos seguimos viendo.